Paco Ignacio Taibo, soy escritor y a alguien se le ocurrió la extrañísima idea de que podía decir algo inteligente sobre fútbol. Entonces, véanlo en Diálogos sin Balón. Jugué en la calle, fui jugador callejero, incluso en algunas de las fuerzas inferiores de algún club, pero no tengo una memoria particularmente amorosa por el fútbol. Paco Ignacio, eso que mencionaba de las cascaritas en la infancia, que eran espacios muy reducidos, ¿cuáles eran las dimensiones o cómo Angostito, funcionaba? porque jugábamos contra el hospital ferrocarrilero, entonces teníamos como 10 metros de ancho, era una cancha de 10 metros y de largo lo que quisieras, entonces había que estirarle y correr mucho. Era muy divertido porque además había caminitos y pasto, entonces los botes de la pelota en los caminitos hacían irregularidades. Ahí había una posición en especial que usted desempeñara, eran cascaritas informales en donde cada quien se acomodaba así amontonado, ¿o qué? No, bajaba toda la plebe de la colonia de San Rafael, jugábamos muchos, 11 contra 11. Yo 11 jugaba de extremo 11. izquierdo, siempre me gustó jugar de extremo izquierdo, siempre me gustó jugar de extremo. Era la posición futbolera que te permitía el driblaje por la banda, ¿no? La burla, ¿Y lo de izquierdo porque era zurdo o desde ahí había ya una simpatía por la izquierda? Pues ha de ser eso. Ha de ser eso. La simpatía por la izquierda. No, era porque siempre me ganaban el derecho, entonces a mí me mandaban para el izquierdo y aprendí a tirar con la izquierda. De pegarle bien con la izquierda y me imagino que desbordar cierta habilidad en el manejo de la pelota ahí, pues no mucha, porque son las características del extremo normalmente. Sí, los extremos a los que yo adoraba eran Gento, el extremo del Real Madrid, claro. Y Muñante, el maravilloso jugador extremo sí, izquierdo peruano de los Pumas. Peruano extremo derecho que llegó al Atlético Español, en Pumas también, sí. Y el Atlético, ¿verdad? El Atlético, qué equipo con mucha gracia. Sí, no, yo era mediocre, no le des vuelta. Pero en el básquetbol sí a mejor nivel, más organizado, más formalmente, era más fácil ligas, jugarlo sí. También por cuestión de espacios. Y porque teníamos buenas canchas en la secundaria. Jugué en ligas en la época de la secundaria. Luego, insisto, todos empezaron a crecer menos yo y se acabó el básquet. ¿Qué tan aficionado al paso de los años? Me da por rachas. De repente me paso 2 años y me vale sombrilla el fútbol, ni lo miro. Y de repente me captura, ¿no? Tiene que ver mucho con que haya algunos equipos que jueguen un fútbol muy ofensivo. Odio el fútbol de cerrojo, el fútbol puntista, el que busca acomodar lugar, sacar el punto y lo demás no le importa. Y soy un adicto al fútbol espectáculo. De tal manera que de repente cuando encuentro un entrenador o un equipo que me ilusiona, me vuelvo otra vez adicto y lo sigo. Me pasó algunas veces en mi vida. Fui un gran fan de los Pumas de Bora. Era un fútbol que me gustaba mucho. Esa teoría de que es mejor ganar 4-3 que perder, que ganar 1-0. Perder 4-3 mejor que ganar 1-0 me parecía maravilloso. Y habían conjuntado un equipo lleno de imaginación y muy agresivo. Y luego me ilusionó un montón el fútbol africano cuando renació hace 2 mundiales o 3. Sí. No solo jugado por africanos, sino jugado por los franceses africanos, ¿no? Sí. Aquella selección francesa repleta de extranjeros que era maravillosa, además era un insulto a los racistas, ¿no? O la manera como bailaban los sudafricanos después de haber conseguido un gol, o el fútbol de equipos que uno decía, ¿de dónde han salido jugando con esta agresividad y esta gracia, ¿no? Me volvió a ilusionar y me volvió a llevar al fútbol. Pero ahí habla de cierta adicción, esos lapsos en que dejaba de ver el fútbol, que deja de verlo esos 2 años, es un poco por lo mismo que siente, ya me está afectando esto y es como una adicción que tengo que dejar. No, para nada, al revés, yo estoy a favor de las adicciones que no son tóxicas. Sí. No, mi problema es que de repente me aburro, de repente no encuentro en el fútbol esta pasión, esta manera de entender como deporte. Me molesta la hipermercantilización, el business y el negocio por todos lados. Me molesta que gane mucho más un futbolista que un soldador calificado. No me parece justo, ni ecuánime, ni decente, Chihuahua, ¿no? Y de repente le sigues la pista. Empecé a ver cómo el Vasco Aguirre dirigía a los Osasuna, ¿no? Si aquí hay
hay un rollo. Y ahora tengo interés en ver jugar al Atlético de Madrid. Entonces, ahora que esté en España en estos próximos meses, voy a seguirle la pista al Atlético. Tengo debilidad por los Pumas, que es el equipo al que gocé viendo jugar fútbol en una época. Y de vez en cuando lo sigo, pero ya no me matan. Entonces, bueno, voy y vuelvo del fútbol, entro y salgo, ¿no? No soy lo que se llamaría un aficionado permanente, sino un aficionado por rachas a lo largo de mi vida. ¿Qué tiene el fútbol que provoca todo esto? El fútbol como fenómeno social en México y en todo el mundo. ¿Por qué genera todo esto el fútbol? Primero es un gran espectáculo masivo que provoca además adhesiones a un determinado club, un determinado equipo nacional, en la que la gente se siente identificada y representada, le proporciona representación. Se identifica y se representa. Y entonces a partir de ahí empieza el contrafenómeno, que es si yo me identifico con este, el enemigo es aquel. Y lo que es en origen una enemistad deportiva intrascendente, ¿no? Que gane el mejor, toda esta lógica de, bueno, esto es un deporte, démonos la mano, juguemos como caballeros, no trates de patearle el cráneo al que está en el suelo, etcétera, etcétera. Todo esto se olvida y se convierte en una guerra civil, donde las pasiones se exacerban de una manera absurda. Hay una lógica, ¿no?, de distracción social. La vía en el Mundial Mexicano del 70, en las Olimpiadas del 68, con Díaz Ordaz diciendo, les cambio todos los odios que me tienen porque se enfrenten al fútbol con una lógica. Y al final le salió mal porque todo el mundo le chiflaba en los estadios. Pero se provocan estos fenómenos de vandalismo que no tienen ninguna gracia, en los cuales sectores de la población, generalmente jóvenes, lamentablemente, se tensan, ¿no?, y expresan lo mal que viven, lo desagradable que es la vida que tienen, la expresan en odios y furores deportivos. Y encuentras pues, fenómenos muy degradantes, ¿no?, como el golpear a alguien que va pasando porque tiene una camiseta diferente, ¿no? Mencionaba hace un momento que Marx decía que la religión es el opio del pueblo porque no conocía el fútbol. Yo muchas veces he pensado también que el que dijo que para el pueblo pan y circo no conocía el fútbol y la tortilla en México. Yo diría para el pueblo tortilla y fútbol. Sí ve mucho de ese manejo. Voy a distraer a la gente con el fútbol para que no atienda y no reclame sobre asuntos mucho más importantes. No es de una manera muy simple, no es mecánico, pero sin duda hay una lógica de proporcionar distracción, de sacar a la gente. Lo cual no quiere decir que debamos pensar en inversos, porque pensar en inversos sería decir, pues el fútbol es un fenómeno de distracción social, olvidémoslo, ¿no? ¿Por qué? Démosle su justa dimensión, ¿no? Gocémoslo como un deporte. No se trata de excluir el deporte profesional de la vida pública. ¿Por qué? Al revés. Lo que pasa es que hay que incorporarlo de una manera más sana. Y hay un trabajo inmenso de educación que hay que hacer. Los medios además son muy importantes en el problema de educar y evitar el vandalismo. Hay que hacerles la pregunta de frente diciendo, a ver, quítense la camiseta ustedes dos, ¿ahora qué? ¿Cómo sabes que este es el enemigo? Por favor, ¿no? Vuelve a la razón, ¿no? No hay nada más agradable en un estadio de fútbol que ver a los partidarios de un equipo aplaudiéndole al contrario. Este acto de generosidad es un acto de nobleza que nos repercute en todos, nos llega a todos. Formamos parte de un género humano. Cuando de repente el público agradece al equipo enemigo el esfuerzo que ha hecho en la cancha, ¿no?, es un público generoso, ¿no? Y esta generosidad nos enriquece a todos, ¿no? Que se da pocas veces si ese equipo salió ganador. Se le puede agradecer si perdió dignamente, pero si le ganó al equipo al que uno le va, difícilmente se le aplaudirá el buen juego, ¿no? Sí. Muy pocas veces. Y aplaudir una buena jugada al contrario es como pecado. Yo cada vez que voy a un estadio de fútbol lo hago sistemáticamente como una manera de educarme a mí mismo y de educar a los que están al lado mío. Puede ir a ver a los Pumas deseando que ganen, pero disfrutar de un partido en el que perdieron por el fútbol que desplegó el adversario. Si hubo buen fútbol, el partido me gustó. Ya, de quién gana, quién pierde, ya es menos trascendente. Es lo de menos. Ahora, no, lo de menos no, tanto como eso no llego. Pero se puede disfrutar al margen del resultado. Así es.
Ahora, hablamos de todo esto que provoca el fútbol, de todo lo que lo ha envuelto, de lo que la gente hace por el fútbol, pero ¿por qué no por otro deporte? O sea, ¿qué tiene el fútbol que consigue todo esto? Porque no se manifiesta en la misma medida con el básquetbol o con el béisbol o con ningún otro deporte. En México, porque esto es relativo. Los japoneses podrán volverse locos con la selección de voleibol, ¿no? Y en Estados Unidos este nivel de locura no lo logra el fútbol, lo logra el fútbol americano. Sí. O el béis. Quiere decir qué tan enraizado está un deporte en los gustos populares y qué tan amplia es su espacio de difusión. Por lo tanto, qué tanto espacio mediático. Si tú tomas un periódico deportivo, dedicará el 30-40% de sus páginas a fútbol, sí, o más. Esto indica intereses de la gente, pero también, si mides audiencias, encontrarás que las mayores audiencias que en México hay para asistir a un deporte, pues te las va a dar Hubo una época, por ejemplo, en que la selección mexicana de voleibol jugaba bien y tuvieron unas buenas olimpiadas. Se creó temporalmente durante 2 meses un inmenso interés. Cierta afición por el voleibol. Luego se desvaneció y desapareció. Esta utilización del fútbol, hablaba de la época de Díaz Ordaz, que se dan los Juegos Olímpicos y luego viene el Mundial del 70, ¿no? ¿Siente que se ha seguido utilizando el fútbol como mecanismo de distracción? O sea, en los siguientes sexenios, el presidente que recibe a la selección en Los Pinos, que se adorna con la selección en turno mientras no haya perdido, porque ya que pierde nadie se acuerda de ellos, sin trabajar además por el deporte en la medida en que deberían hacerlo. Para nada. Sí, el caso Fox es particularmente patético, pero entre otras cosas porque no distinguía entre el banderín de la esquina y la pelota, o sea que tenía dificultades, y creo que nuestro actual presidente tiene las mismas dificultades. No tienen raigambre popular. Los amores de algunos amigos míos por el Atlante tienen una lógica mixta. Por un lado es el equipo de su infancia, ¿no? Lo han seguido durante años, el amor a la camiseta, pero por otro lado hay una lógica popular. Se identifican cuando van al estadio, se sienten a gusto en este mundo de clases medias muy bajas y de clases trabajadoras, ¿no? Gozando el fútbol. Yo jamás en estas identidades en los hombres que hoy dirigen los destinos de México en los últimos años, y bueno, ya luego tienes cuates verdaderamente patéticos como Madrazo, que si le gustara el fútbol compraría árbitros, ya es lo único que le falta, un cuate así, o se robaría la pelota al final de los partidos, pues, ¿no? No encuentras esta empatía, digamos, con el público. O sea, ni siquiera es genuino el gusto por el fútbol. A veces dicen, le voy a tal equipo, y es más bien una pose porque en ese momento políticamente conviene irle a tal equipo. Por supuesto, a la selección nacional le vamos todos. Más votos en potencia ahí, pero no hay realmente esa identificación que sí se da en los verdaderos aficionados. Así es. Yo creo que sería una manera justa de decir que son una bola de mediocres a las que les vale sombrilla el fútbol. Y todo. ¿Qué semejanzas, si las hubiera, o qué diferencias encontraría entre la labor del escritor y del futbolista, entre literatura y fútbol? Pocas. La labor del escritor es una labor solitaria. Cocinas en la oscuridad de la noche, procurando que no haya borrachos en la calle para que no te distraigan. La creación del escritor, aunque luego vaya a repercutir sobre grandes públicos, es un trabajo de aislamiento. El fútbol es cocina a la luz, y luego, bueno, lo que podrías llamar la parte interna: entrenamiento, preparación técnica para un partido particular, estudio del enemigo, todo el trabajo de medicina del deporte para tener a punto a tu gente. Pues es un trabajo colectivo. Siempre tuve especial interés y simpatía por directores técnicos que cambiaban un equipo. En general, la inmensa mayoría de los directores técnicos que ves por ahí se suben al burro, sí, y viajan montados arriba del burro, de lo que tienen ahí, ¿no? Muy pocos son los directores técnicos que de repente ves y dices, este cuate buscó este tipo de jugadores, pudo conseguir algunos, otros no los consiguió, armó al equipo con esta lógica, pretende del equipo esto y lo otro, estudia al enemigo de esta manera, ¿no?
Que se me vea el gusta. estilo plasmado Pues hacia, sí. aquí está lo que el Sí. técnico hace, muy diferente a lo que este equipo hacía sin él. Pues sí, esa sería la gracia. Por eso nunca admiré a personajes como Treyes, que era un personaje de grasejos, ¿no? Hacía sus chistecitos, su bromita, pero al fin y al cabo, ¿dónde estaba? Y admiré profundamente a personajes como Bora Milutinovic. Era un cuate que tomaba un equipo y le daba sello, ¿no? O a los argentinos, a los grandes directores técnicos argentinos. Bueno, pero ahí qué similitud encontraría entre ese técnico que plasma en su equipo lo que él cree del fútbol muy distinto a como jugaba antes, que deja ahí su sello, y el escritor que también al momento de escribir consigue que otras cosas. Te diría que todo creador necesita estilo, sin estilo no existes. Un estilo definido. Pues en principio un estilo, Sí. porque ya cuando ves a 200 técnicos ahí, dices, ¿tú qué traes? ¿No? ¿Qué dices además? Estas declaraciones cantinflescas en las que los técnicos, no, pero sí, pero bueno, claro, sí, desde luego. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, y pasa con los escritores. Tú Algunos, escribes como muchos pueden escribir. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué me quieres decir con lo que escribes? Así No es. veo tu estilo, no veo Así tu es, sello. Así es, no veo tu historia, no sé lo que me quieres contar. ¿Tienes algo que contar? Que eso sería peor todavía, A preguntárselo lo a un mejor no tienes colega ni de siquiera nada que repente. contar. Pero esta parte es interesante. Cada vez me interesan más los técnicos que los jugadores. Las decisiones. Un técnico cuando empieza el partido, ¿qué tiene? Tiene 2 cambios, ¿no? 3 o 4 si estás en un amistoso. Tiene la posibilidad de gritar un chorro, Sí. ¿no? Y tengo la sensación de que apenas si se le oye, ¿no? Y que se le hace muy poco caso. Sí. Tiene la posibilidad de dar instrucciones precisas, cámbiate de lugar. Tiene la posibilidad de ahí en un momento transmitirle a un jugador todo sudoroso y sordo y en medio del griterío decirle, márcalo más apretado, cierra la marca. Tiene pocas posibilidades. El medio tiempo, que es la más El importante. medio eso tiempo es- tiene la posibilidad de replantear el partido. Está interesante, con tan pocas opciones, ¿qué haces? Algún día voy a ser técnico de fútbol durante un rato de un equipo de tercera o de cuarta, para ver si es cierto que estoy tan listo como yo mismo pienso de mí mismo. Si lo puede aplicar. Ahora, el técnico, el jugador también se prepara en la semana, el técnico prepara su partido, cómo voy a enfrentar al adversario. ¿Habría alguna similitud ahí con el escritor? ¿En qué momento el proceso del escritor de preparar un libro, la idea que surge, cómo la voy desarrollando? Son ¿No hay dos mundos. ensayos de por medio? No, sí hay, evidentemente, pero son 2 mundos. Uno es el mundo de la creación individual y otro es el mundo de la creación colectiva. Y ahí es donde el fútbol de repente tiene una vertiente no solo deportiva en el sentido estricto de la palabra, sino artística. De repente ves a 11 tipos en la cancha haciendo algo que es más que deporte, que es arte, ¿no? Ingenio, habilidad, conjunción, ¿no? Y estos son los grandes momentos del fútbol. Hablando de biografías, si Pancho Villa fuera aficionado al fútbol, ¿le iría a algún equipo? ¿Con qué equipo se identificaría Con Pancho el Villa? Toluca, ¿Con el Toluca? sí. ¿Por qué? No sé. Fue una respuesta espontánea. Sí. Pancho Así Villa como estuvo que- una sola vez en Toluca. Iba huyendo de la cárcel, de la que se había escapado, de la cárcel de la Ciudad de México. Y ahí en Toluca le pasó algo de las cosas más ingratas de su historia. Para andar enmascarado se tuvo que cortar el bigote. Entonces no debe tener ningún amor por la ciudad de Toluca, no debió haber tenido en su época. Esa fue su ningún forma amor. de disfrazarse o de esconderse, Sí, quitarse el bigote. Sí, parecía cura de pueblo. Villa sin bigote se ve chistosísimo. Y usaba un bombín. Pero de repente me puse a pensar y se me ocurrió, ¿a quién le iría Villa? Pues al Toluca. Así como el Che le iría a los Pumas. El Che le iría a los Pumas. Sí. El Che Sus Guevara a los sus afinidades por Ciudad Universitaria y la universidad eran muy grandes cuando vivió en México. Pumas. Si algún equipo se identificara con la izquierda, ¿sería Pumas o tampoco hay forma ahí de establecer esa comparación? Cuesta trabajo pensarlo. Debería. ¿O qué equipos se identifica como de derecha? ¿Qué equipos de izquierda? ¿Qué equipos no? Pues además son los No se dueños, parecen los nada. patrones, las ciudades en las que juegan.
Los tecos traen una marcha aquí y una manchota conservadora y reaccionaria, porque vienen de una universidad ultra conservadora, ultra reaccionaria, ¿no? Entonces, bueno, traen esa identidad marcada. Chivas, Guadalajara, ¿cómo lo identifica? Para mí todo esto que estoy diciendo es injusto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, es injusto, injusto, es subjetivo. es subjetivo, sí. No lo firmo, nomás lo digo. Y Guadalajara es la identidad del nacionalismo más pedestre. Rudimentario. Sí, nacionalismo chafa. Así como el Atlante es populismo proletario. Y eso de Chivas se da un poco con selección mexicana, se da mucho también cuando se trata de la selección nacional. Yo supongo que la selección es el equipo de todos, ¿qué otra nos queda? Además, particularmente no tengo bronca con la selección. El equipo de todos con el que se benefician unos cuantos. Evidentemente, siempre que entras a los entramados oscuros del fútbol encuentras un enorme charco de mierda, eso está claro, clarísimo, y porque nadie se ha puesto a revelar lo que hay y cómo funciona este charco, en serio. Pero últimamente tengo simpatías, llevo 2 o 3 años con simpatías por la selección. Y es curioso dónde nacen mis simpatías. Es un equipo que pierde pero que sale a pelear. No es un equipo rendido. Claro. ¿No? Y esto como que me resulta muy atractivo. Verlos cómo pelean me pone de buen humor. Como que tiene que ver mucho con cómo somos los mexicanos de este principio de milenio, ¿no? Nacidos para perder y en la parte de atrás de la camiseta, pero no para transar. Ahí estamos peleando, ¿no? Esto me gusta. Lo pone de buen humor, pero no tanto así como para decir, tengo ganas de escribir acabando de ver un partido. Ya me dieron ganas de empezar otra novela por lo que hizo la selección. De escribir algo que esté a esta altura. Al salir de buen humor de un partido de la selección, llego con más ánimo en la computadora. Muchas gracias, Paco. Un verdadero placer. Gracias.